El cristiano sensibilizado. En este tema vamos a ver el Sábado Santo, objeto del oficio, su excelencia, división del oficio, bendición del fuego nuevo, bendición del cirio pascual, lecciones, bendición de las pilas bautismales, misa, vísperas. El Sábado Santo está destinado a honrar el entierro del Salvador. Aquel día hasta el domingo por la mañana, época de la resurrección, la Iglesia se parece a una viuda desconsolada que vela junto al sepulcro de su esposo. Por esto sus oficios son más largos en medio de su dolor. Obsérvanse algunas señales de alegría, indicios evidentes de la fe que tiene en el misterio consolador del día siguiente. En los primeros siglos del cristianismo, varias iglesias hicieron del Sábado Santo una fiesta de precepto. Posteriormente, redújose a la clase de los 2 días de media fiesta. Y en la actualidad, su observancia se deja casi en todas partes a la devoción particular de los fieles. Mas a pesar de todas estas mudanzas, la víspera de Pascua de Resurrección ha sido siempre, entre todas las vigilias del día, la primera en dignidad e importancia, así como lo es en antigüedad. Por eso esta vigilia es también la más larga de todas y la más abundante en ceremonias. Antiguamente su oficio iba unido al de la fiesta de Pascua, porque se empezaba a la hora de nona o al ponerse el sol y continuábase hasta la mañana del domingo por los fieles de todas condiciones, la mayor parte de las cuales estaban en ayunas desde el viernes y algunos desde el jueves. En aquellas iglesias en que las ceremonias eran más breves y había menos catecúmenos que bautizar, procurábase no obstante, por particular recomendación, que los oficios no concluyesen antes del canto del gallo, que era la hora de ofrecer el sacrificio y de romper enseguida el ayuno cuaresmal. Para esto empleábase el tiempo que restaba leyendo entre las varias bendiciones de la misa algunas lecciones de los profetas o de los salmos y haciendo algunas exhortaciones al pueblo. Esta costumbre que se observó en la Iglesia latina hasta que se empezaron los oficios de esta víspera a la hora de tercia, subsiste todavía entre los griegos, quienes pasan toda la noche en la iglesia leyendo las Sagradas Escrituras o cantando hasta la hora del oficio de Pascua, que empiezan luego que ha salido el sol, sin separarse de la iglesia. El oficio del Sábado Santo se compone de 6 partes o ceremonias principales. Primero, la bendición del fuego nuevo. Segundo, la bendición del cirio pascual. Tercero, las lecciones. Cuarto, la bendición de las pilas bautismales. Quinto, la misa. Y sexto, las vísperas. En cada una de estas hermosas ceremonias respira la más venerable antigüedad. Las catacumbas, Constantinopla, Nicea, Jerusalén,
todas estas grandes iglesias pasan sucesivamente a nuestra vista, suscitándonos los más tiernos y piadosos recuerdos. Ojalá que las saludables impresiones que nos causen queden profundamente grabadas en nuestra alma. Primero, bendición del fuego sagrado. Esta ceremonia es de origen muy antiguo, pues data del siglo IV, en cuya época introdújose en la mayor parte de las iglesias la costumbre de bendecir todos los días, al oscurecer, el fuego con que se encendían las luces para el oficio de vísperas. El fuego que debía bendecirse se sacaba no del hogar de las casas, sino del pedernal, conforme a aquella gran máxima de la Iglesia según la cual, habiendo pasado todas las criaturas al estado de corrupción, es menester bendecirlas antes de emplearlas en las ceremonias del culto divino. Así es que la Iglesia, desde los primeros siglos, ya no empleó el fuego profano o común en los sacrificios y oraciones públicas, que requerían alguna iluminación. Ahora bien, ¿no es altamente filosófica esta primera ceremonia del Sábado Santo? ¿Quién pudiera explicarla sin referir la historia toda de la corrupción y regeneración del género humano? La costumbre de bendecir cada tarde el fuego nuevo quedaba interrumpida en los 3 últimos días de la Semana Santa, a causa de la alteración que hacía en el orden de los oficios, por lo que se adoptó el medio de conservar para el siguiente día el fuego de la víspera, dejando encendido uno de los cirios. Más adelante, lo que era común a los 3 expresados días, reservóse exclusivamente para el Sábado Santo, de suerte que la bendición del fuego nuevo se convirtió en una ceremonia propia de este día. Esta ceremonia, con que se empieza hoy día el oficio, se hace con mucha solemnidad y oraciones, porque el fuego nuevo es para los cristianos la figura de la ley nueva, ley de gracia y amor que nació del sepulcro de Cristo, así como el fuego viejo es la imagen de la ley antigua, que feneció con la muerte del Salvador. Luego que el clero llega al coro, entona las letanías de los santos, pues la Iglesia quiere que sus hijos, los que gozan de la eterna bienaventuranza, tomen también parte en el regocijo de la aparición de la ley nueva, derramada por toda la tierra, y que rueguen por sus hermanos de este mundo, a fin de alcanzarles la gracia de observar como ellos los preceptos de la ley santa, y de gozar de igual felicidad. Mientras que se cantan las letanías, el sacerdote bendice el fuego nuevo, con lo cual termina la primera parte del oficio del Sábado Santo. Segundo, bendición del cirio pascual. En los primeros tiempos, el cirio pascual no era más que una columna en el que el patriarca de Alejandría escribía la época de la celebración de la Pascua y de las demás fiestas movibles que se regulan por aquella gran solemnidad. Siendo Alejandría la ciudad que contaba a los mejores astrónomos, el obispo tenía el encargo de consultarles cada mañana para venir en conocimiento del primer domingo posterior al 14º día de la luna de marzo. Con arreglo de la respuesta de los astrónomos, escribíase por orden del patriarca de Alejandría
en una especie de columna de cera, el catálogo de las principales fiestas del año, y se remitía al Papa, que recibía aquel canon con mucho respeto, las bendecía y enviaba otras semejantes a las demás iglesias, que lo recibían con igual veneración. Poco después, trocóse aquella columna de cera en un cirio que sirvió para alumbrar en la noche de Pascua, considerándose al propio tiempo como a emblema de Jesús resucitado. El Papa Socino aprobó aquella costumbre y la convirtió en una práctica general, ordenando que en todas las iglesias parroquiales se bendijera el sábado santo un cirio pascual. Este cirio, como todos los que sirven para los oficios y la misa de la víspera de Pascua, se enciende con el fuego sagrado, no siendo permitido hacerlo con otro alguno, porque todos los demás se reputan profanos e indignos, como aquel que irritó al Señor contra Nadab y Abiú y acarrió su perdición. La bendición del cirio pascual es de origen antiquísimo, tanto que se halla ya continuada en las obras de San Enodo, obispo de Pavia, que vivía a principios del siglo VI. El cirio pascual, de dimensión mucho mayor que los ordinarios, se coloca en un gran candelero en medio del santuario frente al altar. Se enciende durante el oficio del sábado santo, para el oficio y las vísperas de toda la semana de Pascua, y de los domingos y fiestas hasta la Ascensión, en cuyo día desaparece después del Evangelio de la Misa Mayor, que es cuando el Salvador, abandonando la tierra, sube a los cielos. Estos pormenores por sí solo denotan ya bastante la significación misteriosa del cirio pascual. Es el primer símbolo de la resurrección de Jesucristo, que la Iglesia propone a los fieles el sábado santo, y al mismo tiempo nos recuerda a todos que nuestro divino Redentor es la luz del mundo. Por eso la fórmula que se emplea en su bendición es de lo más célebre y magnífico que hay en la liturgia. Empieza con estas palabras: Exultet Jan Angelica Turba, etc. Regocíjese ya la angélica muchedumbre de los celestiales espíritus, celebrando con júbilo los divinos misterios, y al son de saludable trompeta sea publicada la victoria de tan gran Rey. Gócese también la tierra, esclarecida con luminosos rayos, y al lleno de los resplandores del eterno Rey, eche el ver cómo se han disipado las tinieblas de todo el mundo. Alégrese igualmente la Madre Iglesia, adornada del resplandor de tan gran luz, y retumbe este sagrado alcázar con alborozados clamores de los pueblos. Igual entusiasmo respiraban las restantes palabras de esta bendición, digna verdaderamente del gran talento de San Agustín, a quien es atribuida. En vano se buscarían, en parte alguna, imágenes más bellas, expresiones más nobles, ni un canto más melodioso. En esta inimitable bendición se halla la siguiente admirable frase: «Oh pecado de Adán, verdaderamente necesario, pues que Jesucristo lo ha borrado con su muerte. Oh dichosa culpa que mereció tener tal y tan grande Redentor». Este hermoso anuncio de la fiesta de Pascua lo canta el diácono,
porque la bendición del cirio pascual ha correspondido siempre al ministerio de los diáconos, aun en presencia del obispo o del sacerdote oficiante. El diácono es entonces una especie de heraldo del cielo que anuncia a la Iglesia la gloriosa resurrección de Jesucristo, su triunfo obtenido en este misterio, los patentes testimonios de su misericordia y la felicidad del hombre reconciliado con su Dios por medio del cumplimiento de la grande obra de la redención. Los 5 granos de incienso que el diácono pone en el cirio en forma de cruz son un emblema de las 5 llagas de nuestro Señor y de los aromas que sirvieron para embalsamar su cuerpo. Así nos lo da a entender la oración que la Iglesia emplea para bendecirlos, que nos revela también la eficacia que tiene el cirio bendito, como todas las demás cosas santificadas, para ahuyentar al demonio, las enfermedades y toda suerte de males. Por esto es que antiguamente, después de la misa del domingo de Quasimodo, distribuíanse a los fieles pedazos de cera sacados del cirio pascual, que se quemaban en las casas, en los campos y viñedos, como preservativos del trueno, del granizo, de los vientos, de las alimañas y de los artificios del demonio. En Roma, en vez de esos pedazos de cera, bendícense en la mañana del sábado santo unos pequeños corderos de cera llamado agnus, que antiguamente se distribuían con los mismos fines durante la misa del domingo de Quasimodo. Los que tratan de ridiculizar como extremadamente cándida la fe de nuestros mayores, para no incurrir ellos mismos en la nota de ligeros o parciales, deberían probar previamente que la Iglesia no es infalible, o que Dios no es árbitro de la naturaleza, ni por consiguiente puede comunicar a las cosas las virtudes que más le place. Nosotros, empero, admiraremos siempre su paternal bondad, supuesto que con tan pequeños medios nos ha suministrado unas armas poderosas contra nuestros enemigos, queriendo al mismo tiempo que de nuestra confianza en Él dependiese nuestra conservación y la de todo cuanto apreciamos. De hoy más, cuando vemos encender el cirio pascual, propongámonos seriamente resucitar con Jesucristo, y al verle brillar en nuestra presencia desde Pascua hasta la Ascensión, a semejanza de la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel durante su camino a la tierra de promisión, preguntémonos a nosotros mismos si seguimos fielmente las huellas del Salvador resucitado y si avanzamos hacia el cielo, que es la verdadera tierra prometida del cristiano. Tercero, las lecciones. La tercera parte del oficio del Sábado Santo contiene las lecciones. Ya hemos visto que en los tiempos antiguos el oficio del día de Pascua no podía terminar antes que cantase el gallo, es decir, antes de las 12 de la noche de aquel día, y que en aquellas iglesias en que había pocos catecúmenos que bautizar, empleábase el tiempo que restaba entre la bendición del fuego y el cirio pascual y la celebración de la misa en cantar lecciones de la Escritura, que eran otras tantas instrucciones dirigidas a los fieles, a fin de que todos pudiesen aprovecharse de aquellas lecciones. Cantábase
en las dos lenguas entonces vulgares, la griega y la latina, y para evitar la monotonía y hablar alternativamente al entendimiento y al corazón de sus hijos, la Iglesia había dispuesto que se interpolaran las lecciones con cánticos o responsorios y colectas propias para excitar la devoción. Lo mismo viene aún observándose en el día dichas lecciones. Son 12 en número, y todas se refieren al bautismo, cuya gran fiesta se celebra el Sábado Santo. ¿Podía la Iglesia escoger un tiempo más propio para celebrar el bautismo de los fieles y la resurrección de los hijos de Dios que el que transcurre entre la muerte y la resurrección de su divino esposo, supuesto que se quiere representar el tránsito de los cristianos de la muerte del hombre viejo o del pecado, sepultado en la tumba del Salvador, a la vida nueva que el segundo Adán nos da por la gracia del bautismo? Así pues, luego que el diácono ha terminado la bendición del cirio pascual, se quita la dalmática y poniéndose el alba y la estola, sube al púlpito y canta la primera lección. Las demás las cantan otros clérigos de orden inferior. Como ya hemos dicho, la intención de la Iglesia ha sido aplicar al gran misterio de nuestra regeneración el sentido de aquellas 12 lecciones, llamadas profecías. Todas carecen de título en señal de luto. La primera, sacada del Génesis, versa sobre la creación del mundo y principalmente sobre la del hombre hecho a imagen de Dios, la que después de haber sido borrado por el pecado, es reparada con el bautismo de la regeneración en Jesucristo, por los méritos de su muerte y de su resurrección. La segunda es la historia del diluvio, en el que perecieron todos los que no estaban en el arca, figura de la Iglesia. La tercera es la historia del sacrificio de Abraham, en que se nos muestra la obediencia de Isaac, el cual, sumiso a la voz de su padre, cuyo brazo dirigía el Señor, representaba a un bautizado sometido a la potestad de aquel que, imponiéndole las manos y llenándole con la unción santa, le hace renunciar a su primera vida en las aguas del bautismo. La cuarta es la historia del milagroso tránsito de los israelitas por en medio del Mar Rojo, que fue para ellos un camino de vida y de salvación, así como también el bautismo lo es para el catecúmeno. La quinta está sacada del profeta Isaías, por cuya boca el Señor, después de explicar en qué consiste la herencia que promete a sus hijos obedientes, convida a todos los hombres a abrazar la religión cuya puerta es el bautismo, para que puedan participar de aquella herencia. La sexta es la profecía de Baruch, en la que el profeta dice a los hijos de Israel la causa de su cautividad, que es el haber abandonado al Señor, y luego les señala un camino para volver a la vida y a la libertad. Aquí se nos representa bien claramente al género humano reducido a la esclavitud por el pecado original y libertado por el bautismo. La séptima es aquel pasaje de la profecía de Ezequiel, en el que se habla de la resurrección general de los hombres,
la cual se opera misteriosamente en el bautismo. La octava es aquel otro pasaje de la profecía de Isaías en que se dice que 7 mujeres solicitarán a un hombre, pidiéndole únicamente que le permita llamarse esposas suyas para librarse del oprobio. ¿No veis aquí a todas las naciones solicitando el bautismo y tomando el nombre de cristianas para liberarse del oprobio, de los horrores del paganismo? La novena, sacada del Éxodo, recuerda el paso del ángel exterminador, que deja ilesos los moradores de las casas teñidas con la sangre del Cordero. Dichosos los catecúmenos, sobre los cuales el demonio no tendrá poder alguno después del bautismo. La décima es del profeta Jonás, que arrojado al mar y tragado por un gran pez, sale con vida de su seno al cabo de 3 días, imagen del hombre que, cogido y devorado en algún modo por la serpiente infernal, es salvado por el bautismo que le saca de la boca del monstruo. La 11ª está sacada de aquel pasaje del Deuteronomio, en que se refiere cómo Moisés escribió su segundo cántico y lo enseñó poco antes de morir a los hijos de Israel. Esta lección debe considerarse como un aviso a los que han de recibir el bautismo y como un recuerdo de sus obligaciones y promesas. La 12ª es la historia de los 3 jóvenes hebreos, condenados a ser metidos en un horno encendido por no haber querido adorar la estatua del rey de Babilonia. Significación bastante clara de la protección que Dios dispensa a los bautizados, convertidos en hijos suyos. Esta serie de lecciones, tan bien escogidas y ordenadas, y tan adecuadas a las circunstancias de aquellas noches hermosas y solemnes en que un nuevo pueblo iba a bañarse en las aguas de regeneración, es otra de tantas pruebas de la divina sabiduría que preside en todas las prescripciones de la Iglesia Católica. Cuarto, la cuarta parte del oficio del Sábado Santo es la bendición de las pilas, es decir, del agua que ha de servir para bautizar a los catecúmenos. La costumbre de bendecir el agua del bautismo asciende hasta los primeros tiempos de la Iglesia, como lo prueban los escritos de los padres del IV y aún del III siglo. Después que los catecúmenos habrían sufrido el tercer examen, hecho la triple renunciación y recibido la unción de manos del obispo, procedíase a la bendición de las pilas. Para esto, todos los fieles asistentes, con velas encendidas y en forma de procesión, pasaban al bautisterio, cantando las letanías a 3, 5 o 7 coros, según el mayor o menor número de los concurrentes, o bien a 2 coros solamente, repitiéndose 3, 5 y 7 veces, de donde proceden las denominaciones de ternaria, quinaria y septenaria, que se dan a esas letanías. Al volver al bautisterio, cantábase la letanía ternaria, repitiéndose 3 veces, conforme se hace aún en el día. Así pues, acabadas las profecías, todo el clero se encamina a la pila bautismal cantando las letanías. Al llegar al bautisterio,
el sacerdote bendice el agua. No hay cosa más venerable por su antigüedad, ni más instructiva por su significación, ni más eficaz por su virtud que las ceremonias y oraciones santas que para ello emplea. Empieza recordando con un magnífico prefacio las maravillas que Dios ha obrado por medio de las aguas. Luego mete la mano en la pila y divide el agua en forma de cruz, rogando a Dios que derrame sobre ella la virtud del Espíritu Santo y la fecundice con su gracia. Y después echa con la mano un poco de agua hacia las 4 partes del mundo para manifestar que toda la tierra ha de ser bañada con ella. Esto es, que según la promesa del Señor, el Evangelio debe extenderse por todo el mundo y que todos los pueblos han de ser llamados al bautismo. Enseguida alienta sobre el agua en forma de cruz, rogando a Jesucristo que la bendiga con su misma boca y la sustraiga del poder del demonio. Sumerge en ella 3 veces el cirio pascual para darnos a entender que por los méritos de la muerte y resurrección del Salvador, de quien aquel cirio es la figura, aquella agua tendrá la virtud de preservar nuestros cuerpos y nuestras almas de las acechanzas del enemigo, de perdonar los pecados veniales e inspirar en los corazones sentimientos de amor, de Dios y de contrición. Luego echa en el agua algunas gotas de cera para manifestar que la virtud de Jesucristo queda unida a ella, después de la cual separa el agua que debe reservarse para el bautismo, y cuando está en la pila, mezcla con ella el santo crisma, que componiéndose de aceite y bálsamo, recuerda la gracia que producirá el bautismo en los que lo reciban. Sea santificada, dice, y fecundizada esta fuente con el óleo de la salud, para los que renacen de él a la vida eterna, en el nombre del Padre, etc. Antiguamente, después de la bendición, el sacerdote rociaba al pueblo con aquella agua santificada, y luego permitíase a todos los fieles que tomasen de aquella agua y la llevasen a sus casas, para emplearlas como preservativo de los accidentes y peligros espirituales y corporales. Lo propio se hace aún en el día. Concluida la bendición, los ministros y el clero vuelven al coro cantando las letanías. Entonces era cuando en tiempo de la primitiva iglesia, los recién bautizados, vestidos de blanco, con velas encendidas en las manos y acompañados de sus padrinos, iban en procesión al altar, donde recibían la Santa Eucaristía y comían la leche y la miel de la inocencia. Quinto, la misa. Esta se empieza luego que los ministros y el clero están de vuelta en el coro. Carece de introito, porque ya ha entrado todo el pueblo, el cual, como dijimos anteriormente, en los primeros siglos estaba en la iglesia desde la víspera, y es además muy corta a causa de la larga duración de los precedentes oficios. En señal de alegría, cántase otra vez en ella el Aleluya, que no se había oído desde el principio de la Cuaresma. Pero sigue después el tracto, canto de tristeza, porque no se ha cumplido todavía el gran misterio de la resurrección. Sexto, las vísperas. Lo mismo debemos decir con respecto a las vísperas. Estas se reducen a un solo salmo
de 2 versículos. Pero qué salmos tan bien adecuados. Alabad al Señor todas las gentes, exclama la iglesia, alabadlo todos los pueblos, porque su misericordia se ha manifestado sobre nosotros, y la verdad del Señor permanece eternamente. Por gentes entiende el profeta los gentiles, y por pueblo los hijos de Israel. 2 sociedades separadas antiguamente, pero unidas en este gran día en Jesucristo para no formar ya más que una sola familia. Por esto, viendo el profeta el misterio de unidad que había de realizar en los tiempos venideros, es decir, el bautismo, por cuyo medio los judíos y los gentiles recibirían el mismo Espíritu y vendrían a ser hijos de un mismo Dios. Transportado de santo júbilo, exclama: su misericordia se ha manifestado sobre nosotros. Sí, sobre nosotros todos, sobre vosotros y sobre nosotros. Oh, cuánta ternura entraña esta palabra nosotros. Ojalá que inflame nuestros corazones en la caridad verdaderamente católica que con ella se expresa. Sepultémonos, pues, el sábado santo en el sepulcro con Jesucristo. Dejemos en él el hombre viejo, trasladémonos a las magníficas y solemnes noches de la primitiva iglesia en que se administraba el bautismo. Renovemos nuestras promesas, purifiquemos nuestra túnica bautismal con las lágrimas de una sincera penitencia, para que el día de Pascua podamos tomar parte en la celebración de las bodas del Cordero. Oración. Dios mío, que sois todo amor, gracias os doy por haber querido morir y ser sepultado por mi amor. Concededme que durante la Cuaresma me despoje del hombre viejo, para resucitar el día de Pascua a la vida de la gracia. Me propongo amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Por amor de Dios y en testimonio de este amor, me preguntaré el día del sábado santo: ¿he muerto para el hombre viejo?